Aprendizaje invisible de la sociedad 1.0 a la sociedad 3.0. Una mirada a la importancia de la enseñanza y del aprendizaje en la sociedad. Bueno, empezando un poco por aquí, vamos a dar cuenta que esta actividad tiene un objetivo puntual, y es cuál: resaltar la importancia que tiene el uso que se le da en la educación actual a distintos tipos de aprendizaje. En este caso vamos a hablar del aprendizaje invisible, el cual tiene bastantes ventajas muy razonables y muy útiles desde distintas perspectivas, desde el punto de vista pedagógico, y además nos plantea distintos retos que nosotros como docentes debemos afrontar y de alguna forma sacar adelante. Entonces, de esta manera, ese aprendizaje nos ayuda a encontrar distintos espacios dentro de la sociedad para que nuestros estudiantes se desenvuelvan de forma mucho más eficiente. Entonces vamos a ver algunos enfoques, o vamos a tocar un poco el tema de sociedad 1.0, y vamos a hablar luego de la 2.0 y finalmente llegaremos a la 3.0. Todo esto enmarcado desde el punto de vista del aprendizaje invisible. ¿Listo? Más adelante hablaremos un poco de qué trata. Entonces, hablemos un poco de lo que es el aprendizaje invisible. Se refiere a un tipo de aprendizaje que busca que esos espacios que no son conscientes dentro de nuestros procesos educativos. Básicamente es un tipo de aprendizaje en el cual que surge de forma un poco inadvertida y no es algo que se planifique ni que se estandarice de distintas maneras, como por ejemplo los saberes tradicionales de la educación, ya sea la matemática, las ciencias. Por lo tanto, el aprendizaje invisible no está de alguna forma formalizado, un poco la redundancia. ¿Listo? Por lo tanto, pues no es algo muy reconocible desde distintos espacios. Entonces, a diferencia del aprendizaje que usualmente recibimos, como les mencionaba, el aprendizaje de las ciencias, de pronto el lenguaje y todo este tipo de cosas, este aprendizaje no se produce en los entornos educativos tradicionales. Es un aprendizaje mucho más coloquial, mucho más cercano, mucho más de la vida. ¿Listo? Entonces, como las escuelas y las universidades se enfocan más en estructuras o son entornos educativos más estructurados, en esos espacios digamos que el aprendizaje invisible apenas está nuevamente retomando una oportunidad de, hey, yo estoy y puedo brindar herramientas útiles para las personas, y no solo como un punto de vista de estudiantes de una carrera en específico, sino desde distintos niveles más allá de solamente su formación académica. ¿Listo? Entonces el aprendizaje invisible se produce de manera mucho más casual y no es algo que surja detrás de un proceso educativo puntual y específico, ¿vale? Entonces digamos que esa sería como la aclaración para definir lo que es el aprendizaje invisible, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver un poco de lo que vendría siendo las connotaciones que hay detrás de todo este aprendizaje, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta algo: es posible plantear que lo invisible no es lo que no existe, ¿cierto? Cuando hablamos de aprendizaje invisible no quiere decir que no exista, simplemente es un aprendizaje que no siempre se observa o de alguna forma se ha omitido, ¿listo? Es una característica distintiva de ese concepto de invisibilidad, es que es la imposibilidad de registrarlo con nuestros ojos. Entonces aquí hablamos de que el aprendizaje invisible es un concepto difícil de registrar o identificar, sino más que todo es algo que se experimenta y se vive. Si se fijan, hemos hablado un poco del aprendizaje más coloquial, más cercano a nuestras experiencias de vida, ¿vale? También generan ciertos interrogantes, entonces ahí empiezan a surgirse, bueno, y la educación que concibe distintas maneras del aprendizaje, ¿cómo toma este aprendizaje invisible como una alternativa para renovar o potenciar el aprendizaje de los estudiantes? Entonces aquí surge como el tema de, bueno, vamos a redefinir el concepto de aprendizaje, que no es solamente un tema formal que surge en una universidad, en una academia, sino que va a ir mucho más allá de un salón de clases, ¿listo? Y no necesariamente tiene que tener un respaldo académico o un componente académico tipo plan de estudio o todo un esquema estructurado detrás, no. Muchas veces hay saberes o aprendizajes que surgen de estos momentos, de estos espacios en que, por ejemplo, tú estás conviviendo con un familiar de mayor edad, tu abuelo. Los abuelos siempre tienen aprendizajes distintos que nos van, digamos, comunicando a nosotros, pero en ningún lado hay una especie de formalidad en ese aprendizaje, ¿listo? Por lo tanto, empezamos a adquirir cosas
que no tienen una formalidad del todo, ¿vale? Pues avanzando un poco, podemos encontrar ciertos detalles. Entonces aquí hay un esquema que nos muestra cómo funciona, cómo se evidencia el aprendizaje invisible, ¿listo? Tenemos, digamos, 5 niveles. El primer nivel sería los avances de la tecnología conforme una transformación de la educación formal e informal. ¿Esto qué nos lleva? Nos ayuda a potenciar o a estimular el aprendizaje por medio de las tecnologías. Si se fijan, el aprendizaje invisible está enmarcado en una especie de aspecto experiencial. Por lo tanto, digamos que se guía principalmente en cómo las personas asumen el aprendizaje de distintos niveles y la tecnología es un medio fundamental para eso. También surge una pregunta, bueno, ¿cómo aprendo de forma o cómo aprendo este tipo de aprendizaje considerado invisible? Hay nuevas estrategias de enseñanza y evaluación. Más adelante hablaremos un poco que la evaluación es un reto detrás de esto. El aprendizaje por descubrimiento. Resulta que constantemente vamos descubriendo nuevas cosas. El hecho de descubrir algo nuevo ya implícitamente tiene un componente de aprendizaje. Y si se fijan, descubrir cosas nuevas muchas veces no tiene una formación como tal de decir, ok, esto lo aprendí en mi formación académica, ¿no? Eso surge de un tema mucho más espontáneo. ¿Listo? La reivindicación de roles estudiantes y docentes es muy importante porque pues, como que hay que reestructurar el tema de los docentes y de los estudiantes, qué rol cumplen en un lado y en otro. Esto es importante que este aprendizaje nos lleva a decir, ok, tú como profesor tienes unas experiencias que las puedes transmitir y no necesariamente tiene que haber detrás un plan curricular o alguna estructura realmente conformada para que eso se considere un aprendizaje útil. ¿Listo? Luego hablamos del desarrollo del pensamiento crítico como creación de conocimiento, liderazgo. Esto va de la mano de la adquisición de aprendizaje a través del entorno. Nuestros entornos nos van marcando y nos van definiendo como personas. Eso potencia de muchas maneras lo que somos y que vamos aprendiendo. Entonces, muchas veces cada entorno nos moldea y nos da ciertos aprendizajes que no tienen una formación detrás de una estructura. También hablamos de replantear la estandarización de la educación, porque pues usualmente la educación se considera, digamos que ya está estandarizada y organizada, pero el hecho de que aprendizajes de este estilo no estén enmarcados dentro de todo lo que venimos hablando, pues nos genera un reto de, ok, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que dentro de la educación necesitamos tener otros espacios y pues a veces como está tan estandarizado, no hay lugares para implementar cosas nuevas, entonces buscamos una flexibilidad y personalización del sistema educativo. Igualmente queremos desarrollar competencias para generar autonomía de aprendizaje. ¿Qué pasa con la autonomía? Pues requerimos que las personas, los estudiantes y todos los que se empiecen a formar tengan una autonomía sobre lo que ellos empiezan a surgir como aprendizaje, desde el punto de vista de creatividad, innovación, adaptabilidad a lo que la sociedad brinda y obviamente a través de unos valores y una ética que conforman todo esto. Entonces, ya hemos hablado un poco de aprendizaje invisible, ahorita vamos a hablar un poco de la sociedad 1.0, 2.0 y 3.0. Cuando hablamos de sociedad 1.0, hacemos referencia a una etapa temprana en la historia de la humanidad. ¿Sí o qué? Básicamente es una época donde la tecnología no existía o estaba en fases muy precarias o muy iniciales. Por lo tanto, esas tecnologías no existían y no nos ayudaban a depender de ellas. En ese momento pues, dependíamos de recursos naturales para nuestra supervivencia. Esa sociedad funcionaba de forma mucho más arcaica. Luego pasamos a una sociedad 2.0. Esta se emplea informalmente para referirse a una fase posterior de la evolución de las sociedades. Se caracteriza por ya ahora sí se empiezan a adoptar nuevas tecnologías que van de la mano con un tema de estandarización e industrialización de toda la sociedad. ¿Listo? Empieza a crearse una cultura digital mucho más avanzada. Entonces aquí el aprendizaje invisible se vuelve mucho más relevante porque pues, ya es un tema más de necesidades puntuales que se van surgiendo a través que la sociedad va avanzando. Y luego vamos a el futuro, que sería la sociedad 3.0. Es un concepto que se concibe como más que toda una construcción conceptual, ya que esa evolución de esa sociedad no está muy clara hacia dónde va a llegar. ¿Listo? Entonces, es un proceso continuo y complejo que va mucho más allá de distintos factores y se utiliza para contextualizar a las personas detrás de ciertas charlas o debates sobre las tendencias futuras o cambios sociales emergentes.
Y ahí el aprendizaje invisible podría tener un papel muy importante, ya que a futuro tenemos que resaltar mucho más este tipo de aprendizajes y no solamente el tema de, digamos, de la educación formal, sino ir más allá de esos aprendizajes que nos vinculan desde otros niveles, desde nuestras experiencias y demás aspectos. Perspectiva pedagógica. Desde el punto de vista pedagógico, el aprendizaje invisible se busca o se enfoca personalmente con que los educadores reconozcan y faciliten esos aprendizajes. Entonces, fuera de esos entornos educativos tradicionales, hay mucho conocimiento considerado aprendizaje invisible, el cual nos puede ayudar a generar un montón de conocimientos o saberes útiles para los mismos estudiantes que no van enmarcados en todo lo que se ve dentro de un salón. Bueno, pedagógicamente hablando, desde ese punto de perspectiva, tenemos, digamos, 5 niveles: conciencia y reconocimiento, el tema de que los educadores deben ser conscientes de que el aprendizaje no es solamente en los salones. Facilitación y orientación, los educadores pueden actuar como guías o facilitadores de este aprendizaje, hacemos parte de ese proceso. La reflexión y la metacognición, fomentar la reflexión de los estudiantes es importante, que no se queden solamente con la información que se les da, sino que reflexionen sobre lo que sucede. La evaluación inclusiva, es importante, la evaluación del aprendizaje no debe limitarse a las pruebas y exámenes tradicionales. El aprendizaje a lo largo de la vida, el cual pues, nos va marcando muchas tendencias dentro de nuestras experiencias. Ya para finalizar, hay algunos puntos de ruptura importantes al momento de analizar esto. Es el entorno de aprendizaje, el control de la estructura, la evaluación, la temporalidad, jerarquía de autoridad, enfoque en el contenido formal versus competencias y habilidades, la motivación intrínseca y extrínseca, que eso es importante, la flexibilidad y la adaptabilidad. También tenemos que analizar los retos que nos genera todo este tipo de aprendizajes. El tema de la evaluación del aprendizaje, como es informal, pues de pronto es mucho más complejo el tema de evaluación. Por lo tanto, tenemos que, como docentes, ir un poquito más allá y realmente encontrar un espacio idóneo para generar una evaluación de este tipo de aprendizaje. El reconocimiento y la validación, pues hay que identificar y validar que es un conocimiento o un aprendizaje realmente útil. La motivación y autodirección, bueno, ¿qué motivación nos genera todo este tipo de aprendizaje invisible para potenciar a futuro? La equidad y el acceso a, pues a esta información es importante para que tengamos en cuenta cómo esta información se accede a todo el mundo, todo tipo de personas. ¿Listo? Por lo tanto, ese acceso debe ser eficiente y completo. La calidad de la información, como vimos en un mundo donde la información constantemente es más y más, tenemos que identificar qué calidad de información estamos brindando. Los nuevos roles para los educadores, bueno, nosotros como docentes, qué papel vamos a cumplir en este aspecto, y la formación de habilidades digitales. ¿Listo? Que eso es importante para que los estudiantes potencien ese tipo de aprendizaje invisible. ¿Listo? Aquí un poco de contexto, el aprendizaje invisible en la sociedad, cómo se aplica, también el 2.0 y el 3.0. Entonces aquí encontramos cómo el aprendizaje se empieza a vincular de distintos niveles, eso ya lo hemos hablado un poco anteriormente. Entonces es importante recalcar que al final debemos encontrar una formalidad del aprendizaje, porque el aprendizaje invisible es útil, muy útil, pero no tenemos una formalidad dentro de nuestra sociedad. Debemos encontrar habilidades para el futuro, por lo tanto el aprendizaje invisible nos va a ayudar a resolver situaciones de forma mucho más eficiente a través de ¿qué? Experiencias y conocimiento propio. Y finalmente los docentes debemos romper el paradigma de la educación siempre debe ser de cierta manera. Entonces la educación evoluciona y cambia, por lo tanto debemos entender que evoluciona y cambia conforme a lo que nosotros planteemos. Por ejemplo, el aprendizaje invisible puede potenciar esto. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que este es un proceso interesante detrás del aprendizaje invisible. ¿Listo? Muchísimas gracias.